La sesión maestra que elegí traer a este primer masterclass en América Latina buscaba hacer a los participantes, a los fotógrafos, pensar de manera un poco más profundizada sobre el papel que tienen en el espacio de encuentro con el otro, ¿no? Con el otro retratado. Entonces llevar como algunas preocupaciones de la antropología y de la antropología visual al campo de la fotografía documental. Entonces tenía dos ejes. Uno que lo llamé hacia una práctica documental, que es algo que estoy trabajando como curadora y como teórica, escritora, que tiene que ver con un espacio, un abordaje ampliado hacia el trabajo del fotógrafo documental, que busca también abarcar otras posibilidades de la relación con el contexto que va a fotografiar. Entonces, bueno, les mostré trabajos de fotógrafos y artistas y antropólogos que trabajan con fotografía y con cine y con video, donde generan toda una estructura de apoyo que puede continuar el trabajo con el contexto fotografiado más allá de la imagen producida. Entonces tiene que ver un poco de más allá de la imagen producida y publicada, ¿no? Cómo se puede seguir desarrollando ese trabajo y ese espacio de encuentro. Ha sido una experiencia, en primer lugar, lindísima, porque se logró crear un grupo muy lindo de personas. Creo que nos dimos todos bien y me parece también que entre los tutores, los 6 masters, somos muy complementarios. Y eso, bueno, por un lado ayuda a los fotógrafos en las sesiones de revisión y los confunde también porque venimos de backgrounds distintos, sufrieron lo que tenían que sufrir, lograron todos resolver lo que tenían que resolver, están contentos terminando de armar los textos, son jóvenes fotógrafos muy talentosos y muy sinceros, muy lindos. Me encantó, estoy feliz de haber participado. A mí me parece que sería fantástico y muy enriquecedor para nuestro medio regional latinoamericano que este masterclass continuara. Y me parece que sería una excelente idea si ocurriera siempre en lugares distintos de la región del sur y del centro de Latinoamérica. Creo que puede ser un espacio formativo muy importante para los fotógrafos documentales.